Con nuestro estudio y seguimos con el estudio que hemos planteado para este tiempo, para estos días, para estos meses. En realidad son 2 meses que vamos a estudiar este tema y estamos hablando de familias heridas. Hemos visto ya 4 mensajes y al hablar de familias heridas estamos hablando de familias normales como las nuestras que atravesamos diferentes dificultades. Mis queridos amigos y mis queridas amigas, debemos nosotros tener claro que el núcleo familiar pensado por nuestro Señor es el espacio diseñado para la protección, para la formación, para el cuidado, para la corrección de los más pequeños. Cuando la familia de origen no cumple con esta responsabilidad, va dejando vacíos en las personas. Normalmente, los padres llegan hasta la ceremonia con Dios, me refiero a la ceremonia religiosa. Normalmente, después de, y sean muy felices, después de eso, bajan del altar y normalmente las parejas lo que hacen es olvidarse de Dios y vivir las cosas a su estilo, a su manera. El enemigo busca en los errores familiares la manera de marcar a las siguientes generaciones. Y mis amigos, un niño lastimado se convierte normalmente en un adulto roto. La mayoría de inconvenientes que nosotros atravesamos ahora de adultos están generados por un conflicto que tuvimos cuando fuimos niños. Normalmente un niño lastimado se convierte en un adulto roto. El día de hoy vamos a hablar acerca de la injusticia y vamos a preguntarnos esto: ¿dónde está la justicia? Y después de ver tantas cosas que han sucedido en nuestro país, esta situación tan difícil como la muerte de esta abogada dentro de un recinto policial, nos hace preguntarnos ¿dónde está la justicia? Socialmente el concepto de justicia destaca la interacción entre los humanos. Este es el concepto de justicia que nosotros tenemos. Justicia, humanamente, es un principio moral que nos lleva a determinar que todos deben vivir honestamente. Eso es lo que se conoce como la justicia. Un principio moral para determinar que todos deben vivir honestamente, así lo dice la Real Academia de la Lengua. Pero desde una perspectiva totalmente bíblica, la justicia es otra cosa. Va más allá de solamente una interacción entre humanos. La justicia tiene que ver con una interacción primero con Dios, que como consecuencia trae una interacción con los humanos. Mire, la palabra nos dice en Mateo 6:33 que primero busquemos el reino de Dios y ¿qué más? Que busquemos el reino de Dios y ¿qué? Y después dice que todas las cosas serán añadidas. ¿Y qué son todas las cosas? Lo que venía hablando antes Jesús, lo que hemos de comer, lo que hemos de vestir, vendrán como añadidura. El reino de Dios y su justicia van de la mano. El reino de Dios es el gobierno de Cristo. Son las reglas que Dios pone para nuestra vida. La forma como Dios quiere que llevemos adelante nuestra vida, ese es el reino de Dios. Y su justicia está pegado. Nosotros no podemos decir que vivimos un gobierno de Cristo si nosotros desobedecemos al Señor y por ende causamos dolor a nuestros semejantes. En la serie pasada del Salmo 37, vimos 20 mensajes y estudiamos qué es esto de ser justo ante los ojos de Dios. Y concluimos en 3 cosas fundamentales que debía tener una persona justa. La primera cosa es, una persona justa, un justo, hace lo correcto. Diga conmigo, ¿hace lo correcto? La segunda cosa, una persona justa es quien puede devolver un bien. ¿Se acuerda que eso vimos en la serie anterior? Pero también una persona justa es una persona que puede vivir un gobierno de Cristo. En otras palabras, justo, como denomina la Biblia, una persona que hace justicia, es quien puede hacer lo correcto donde nadie le ve, quien puede devolver un bien a quien ha hecho un mal, quien puede vivir no según sus reglas, sus impulsos, lo que yo siento, lo que yo pienso, sino lo que Dios dice. Esa es una persona justa. ¿Sí? Ahora, la injusticia es la ausencia de personas justas. La injusticia es la ausencia de personas justas. Entonces, una persona que es llamada injusta es la siguiente. Una persona injusta es quien no hace lo correcto donde nadie le ve,
quien no puede devolver un bien a quien le hizo un mal y quien no vive un gobierno de Cristo. En otras palabras, si usted vive como usted quiere vivir y usted no quiere vivir un gobierno de Cristo, sino que usted piensa que tiene una mejor idea, entonces, bíblicamente usted es una persona injusta. Si la persona que le hizo un mal aparece y usted le devuelve con la misma moneda, usted está siendo una persona injusta. Si usted en lo secreto hace cosas que no son correctas, entonces es usted una persona injusta. Y sabe que todos hemos vivido con personas injustas. Hemos convivido con personas injustas, con personas que no tienen el gobierno de Cristo, con personas que no hacen lo correcto donde nadie les ve, con personas que no son capaces de devolver un bien a quien ha hecho un mal. La consecuencia de esto es que lamentablemente nosotros llevamos heridas profundas por las acciones de las personas que han decidido sacar a Dios de sus vidas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Pregúntele al de lado, ¿eres justo o eres injusto? Dígale. Al otro que tiene a su lado, dígale, ¿seguro que vives un gobierno de Cristo? Sí, pero tu esposa no piensa lo mismo, dígale. El mensaje de hoy se llama ¿dónde está la justicia? Y usted ya se va a ir dando cuenta por qué lado vamos a ir. Porque la justicia no viene a ser una institución humana, sino un ejercicio de los humanos. Ya pasaron 40 años en el desierto, el pueblo del Señor, ya llegaron a la tierra prometida, murió Moisés, entregó el liderazgo a Josué. Josué organizó al pueblo, fueron a luchar por la tierra, ya ganaron las batallas, ya poseyeron la tierra, ya se distribuyeron la tierra, ya empezaron a producir la tierra, estaban en la tierra prometida. Pero Josué había muerto. Mire lo que registra la palabra del Señor. Jueces capítulo 2, versículo 14 dice, así que el Señor se enojó contra los israelitas. ¿Y qué dice ahí? Dígalo duro. Y permitió que sus enemigos los atacaran y saquearan. También permitió que los enemigos de Israel, ¿qué cosa? Y la pregunta es, ¿por qué Dios permite que a su pueblo le ataquen? ¿Por qué Dios permite que a su pueblo lo saqueen? ¿Por qué Dios permite que a su pueblo le esclavicen? ¿Sabe? Cuando nos pasan cosas como estas, lo primero que decimos es qué injusto que es Dios. Pero si Dios permite que pasen estas cosas es porque hay un propósito dentro de eso. Mire, lo que le pasó al pueblo de Dios es la consecuencia de una decisión personal. Así se llama el primer punto, decisión personal. La justicia es una decisión personal. Yo decido alinearme con Dios y ser una persona justa. No depende de leyes humanas, depende del Señor. Mire, Jueces capítulo 2, versículo 10, nos cuenta la razón del por qué Dios permitió que las cosas pasen. Dice, murieron también todos los israelitas de su época, se refiere a la época de Josué. Por eso, ¿qué dice? Los que nacieron después no sabían nada acerca del Dios verdadero, ni de lo que Él había hecho en favor de los israelitas. En otras palabras, murió la generación de Josué, que era la generación que tenía al Señor presente en su accionar. ¿Y qué pasó después? Nació una nueva generación que no sabía quién era Dios. Pregunta suelta. ¿La siguiente generación tuvo la culpa de no saber quién era Dios? ¿Quiénes tenían esa culpa? Diga nomás, ¿quiénes tenían la culpa? Mire, cuidado y nos pasa lo mismo. Cuidado y nos pasa que nosotros tenemos temor del Señor, pero por nuestras acciones, nuestros hijos no llegan a entender quién es Dios. Porque acuérdense que nosotros en casa somos un reflejo de Dios Padre. Y como somos un reflejo de Dios Padre, a nuestros hijos les predicamos todos los días el carácter de Cristo. Todos los días. Cuidado y nos pasa lo mismo que a los israelitas. La siguiente generación es una generación que no tuvo el gobierno de Cristo. Y cuando alguien no tiene el gobierno de Cristo, ¿cómo se le llama bíblicamente? ¿Injusto o justo? Sus padres estaban tan ocupados en poseer la tierra, en labrar la tierra, en cultivar la tierra, en acumular riquezas, que se olvidaron de sembrar en el corazón de sus hijos.
Y no es que esté mal hacer todo eso. Lo que está mal es que usted se dedique solo a eso y se olvide de sembrar en el corazón de sus hijos la figura de nuestro Señor. Gracias a Dios por el trabajo, gloria a Dios por poder trabajar, por hacer negocios. Genial. Pero eso no puede convertirse en nuestra prioridad. Porque de nada servirá a la siguiente generación quedarse con todas las riquezas y que después Dios permita que les saqueen, que los asalten y que los lleven esclavos. ¿Sí estamos hasta ahí? Pero ¿no se supone que Dios es bonito? Sí, pero también es justo. Jueces capítulo 2, versículo 11 nos dice lo siguiente, 11 y 12. Los israelitas dejaron de, dígalo duro, dejaron de adorar al Señor de sus antepasados, que los había sacado de Egipto, y empezaron a adorar a los dioses. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama contaminarse. Y empezaron a adorar a los dioses de la gente que vivía a su alrededor. Adoraron las estatuas de dioses falsos como Baal y Astarte. Este pecado de los israelitas, ¿qué cosa? O sea que Dios se enoja. Cuidado y hacemos enojar a Dios cuando nosotros permitimos que nuestras casas se contaminen con prácticas que no son las propias del gobierno de Cristo. Cuidado, porque Dios sigue siendo Dios aunque estemos en la gracia. Hagamos algo. Ayúdenme apagando todas las luces. Apaguen todas las luces, todas. Si es que pueden bajarme las cortinas también, si pueden cerrar estas puertas de acá. Apaguemos todas las luces, todas las luces. ¿Podemos poner un negro en las pantallas también? Mandemos a negro las pantallas, ok. Y apaguemos todo, ¿ok? Ahora les voy a pedir lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes tienen un teléfono? Un teléfono. Saquen su teléfono y pongan la linterna. ¿Sí? Saquen su teléfono y pongan la linterna. ¿Ok? Listos. Ahora, yo voy a caminar entre ustedes y de pronto... Ay, perdón, Jorgito, me choqué contra Jorgito. Y de pronto vengo por acá y me tropiezo con una silla y me caigo. Y para atrás no me voy porque no veo nada. Aunque ustedes me están dando una luz que no es la luz que viene de la empresa eléctrica, ¿no es cierto? Algo se ve, algo se hace, pero termino siempre quizás golpeándome con la gente. Enciendan las luces, por favor. Apaguen sus teléfonos. Dejen nomás entrar a la gente y a la luz también. Amigos, ¿qué les parece a ustedes si en el primer golpe que me pego con Jorgito caminando, le digo, Jorgito, qué malos estos de la empresa eléctrica que no nos dan luz? Y cuando me tropiezo empiezo a gritar, ¡ay, estos de la empresa eléctrica, Quito, son una desgracia! No podernos dar luz. Pregunta, ¿la culpa será de la empresa eléctrica o de quién decidió apagar las luces? ¿De quién es la culpa? De que yo me tropiece en la oscuridad. Amigos, nuestro Señor ha diseñado de tal manera nuestras vidas que cuando nosotros vivimos su gobierno, nos convertimos en personas que podemos vivir su justicia, el reino de Dios y su justicia. O sea, vivir a su manera. Y cuando eso pasa, aunque tenemos dificultades y aunque a veces lastimamos y aunque a veces nos tropezamos y aunque a veces pasan cosas, el Señor nos sostiene. Pero si nosotros le sacamos al Señor, si yo decido, Señor, no quiero tu justicia, no quiero vivir a mi manera, quiero vivir a mi forma, después no estemos llorando ni culpándole a Dios que Dios es injusto, que me pasan cosas a mí que yo no quiero que me pasen. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque la generación siguiente a Josué decidió dejar de lado al Señor y terminaron atacados, terminaron saqueados y terminaron esclavizados. ¿Por qué Diosito permitió que se acabe esto, se acabe el otro, se acabe mi matrimonio, se acabe mi empresa, que mis hijos se vayan?
¿No será que usted le sacó de la ecuación al Señor y quiso hacer las cosas a su forma? ¿No será que usted dijo, no necesito, y ahora le quiere culpar a Dios? En la familia, cuando sacamos a Dios de las prácticas diarias, nos volvemos propensos a ser injustos. Si a veces teniéndole al Señor en nuestras vidas y buscando su reino, a veces somos injustos. Imagínense sacándole. La culpa de lo que vivimos en nuestro hogar de origen no es de Dios. La culpa es justamente de quienes decidieron no tomar en cuenta a Dios en nuestro hogar de origen. Cuando nuestros padres se apoyaron en su propia prudencia, cuando quizás nuestra familia ampliada, nuestros tíos, nuestros hermanos, se apoyaron en su propia prudencia, quizás no tuvieron quien les explique cómo era el gobierno del Señor. Entonces procedieron injustamente con nosotros y quizás nos marcaron. Cuando los padres descubren que pueden hacer las cosas a su manera, entonces comienzan a dañar el corazón del resto. Cuando los padres descubren que pueden devolver maltrato a su pareja, aunque su pareja sea amable, entonces empiezan a herir el corazón de su pareja. Cuando uno de los dos se da cuenta que puede tener por ahí una aventura, un amorío, otro hogar, empiezan a dañar el corazón de la familia. Cuando descubren que castigando a los hijos, quizás sin escuchar nada, pueden tener un momento de quietud sin que nadie hable, entonces lo hacen y empiezan a lastimar los corazones. Cuando descubren los padres que pueden darle más atención al grupo de amigas, al grupo de amigos, que a sus propios hijos, entonces comienzan a dañar el corazón de sus hijos. Cuando los padres descubren que pueden gastar el dinero afuera y no traerlo a casa, la casa sufre escasez y los hijos, la esposa, el esposo comienzan a ser también marcados por la herida de la injusticia. El lugar seguro de un niño, el lugar seguro de una niña, entonces se convierte en un lugar donde le marcan, en donde le convierten en un adulto roto. Mire, lo que nos ha pasado en nuestros hogares de origen no tiene que ver con Dios, tiene que ver con la injusticia humana, tiene que ver con que le sacamos a Dios de la ecuación y empezamos a proceder como nosotros quisimos. Y si eso hicieron con nosotros, yo le pregunto, ¿qué está haciendo usted? ¿Usted está teniéndole realmente en serio al Señor en su hogar? ¿O solamente está viniendo los domingos y suave, suave, sin apasionarse, sin volverse fanático, ahí nomás? Con esto me quedo, con el otro no. En esto estoy de acuerdo, en otro no estoy de acuerdo. Le dejo este pensamiento: sacar a Dios del centro de mi hogar cuando consigo un objetivo humano es el principio del fin. Cuando tuvieron la tierra prometida, los israelitas se olvidaron del Señor y fue el principio del fin. Cuidado y cuando usted consigue el carrito, la casa propia, el empleo, cuidado cuando usted consigue ya el matrimonio y se llega a casar, cuidado cuando usted se gradúa, cuidado, porque a veces cuando conseguimos el objetivo humano nos olvidamos del Señor y ese es el principio del fin. La intención no es juzgar a nadie, la intención no es que nosotros digamos, ay, mis papás, no es esa. La intención simplemente es que podamos un poco entender qué es lo que nos está pasando. Vamos al segundo punto. Dolor detrás de la dureza. Así se llama este segundo punto. Entonces, la psicología afirma que los niños entre 3 y 5 años han sido marcados por la injusticia en los hogares. La edad de 3 a 5 años es donde la injusticia más marcas profundas deja. Dice la psicología que después de haber sido marcados con injusticia a los niños, por ejemplo, se le acusó a uno de los niños entre 3 y 5 años que se cogió algo que no se cogió. Fue injusto lo que le dijeron. Ese niño absorbe justamente eso y dice que acto seguido su relación se vuelve fría y se ven como abstraídos, como lejanos. Y con el tiempo van perdiendo capacidad de expresarse. ¿Sabe? Muchos de nuestros muchachos que ya son grandecitos, muchos de nuestros adolescentes dicen, este Wambra no habla. Y no es que Dios le haya diseñado así sin lengua, sino que a veces las injusticias que nosotros como papás hemos cometido hacen que los chicos no hablen. Eso dice la psicología. La idea de la injusticia dice que produce una máscara que se llama la máscara de la supervivencia, y esta máscara es un escudo para poder justamente defenderse. Ayúdenme con la máscara, por favor. Esta máscara dice que
permite que nos desconectemos de nuestros sentimientos, de nuestras emociones y que nos resulta incómodo expresar lo que sentimos. A los varones nos pasa normalmente eso. A los varones, gracias, Jenicita. A los varones normalmente nos pasa de que no tenemos facilidad para hablar. Y a veces cuando estamos en reuniones sociales, ¿dónde está el papá? Ahí en la esquina está. Y el hombre no se le escucha el color de la voz. No se sabe cómo será su voz porque no habla. Pregúntese usted, varón, si no le ha pasado eso, de que a veces, estando usted en alguna reunión, en alguna casa, en algún sitio, usted prefiere más bien no hablar. Bueno, los psicólogos dicen que es una herida que se llama injusticia. Oiga, le pegaron tan bien esto que no se abre. No se abre. Entonces, la psicología nos dice, gracias, yo también la motricidad fina no es mi fuerte. Entonces la psicología nos dice que las personas que han sido marcadas por la injusticia se ponen una máscara en donde se vuelven rígidos, se vuelven duros, se vuelven un tanto perfeccionistas, se vuelven desconfiados, tratan de no, por fin voy a tener cejas. Tratan de no hacer muchas cosas porque tienen miedo a equivocarse. Nos dicen que nos lleva a ser personas que tenemos temor de fallar, temor a equivocarnos. Y nos dicen que nos hacen personas que tenemos temor a fallar. Y siempre nos preguntamos, ¿y si nos va mal? ¿Y si nos va mal? Y la máscara esta de la dureza, de la rigidez, de personas que no les gusta hablar, de que están ahí sentadas en una esquina y que nadie me diga nada porque yo soy así. Así me conociste. Yo les digo, seguro que así le conoció. No le diría nada, ¿cómo le conquistó? Así me conociste, así soy. Así me de morir. Y son personas así, ¿no? Infranquil, ¿cómo le va? Bien. ¿Cómo ha pasado? Bien. Se les hace un chiste y de pronto digo, ya como gran cosa. Una persona que es así, totalmente rígida, en su expresión, en su forma de ser, dice la psicología que es una persona herida por la injusticia, que seguramente entre 3 y 5 años le causaron un dolor y poner esta apariencia de, ojalá nadie me diga nada, lo único que está haciendo es decir, a mí no me vuelven a herir como me hirieron. ¿Conoce usted a una persona así? No le regrese a ver. No le codee. Porque detrás de la rigidez, lo que hay es un corazón herido por la injusticia. Esteban, el primer mártir que registra el Nuevo Testamento, enfrentaba a sus verdugos con argumentos y entre otras cosas, les decía esto que me llama la atención. Les decía, dice Hechos 7:51, les decía, tercos, duros de corazón, torpes de oídos, ustedes son iguales a sus antepasados, siempre se resisten al Espíritu Santo. Tercos, torpes, duros de corazón. Y yo me preguntaba mientras preparaba esta enseñanza, ¿será que esa gente a la que le llamó duro de cerviz, dice otra versión, tercos, duros, ¿será que esa generación tuvieron padres sin el gobierno de Cristo? ¿Será que esa generación tuvo padres que fueron incapaces de devolver un bien a quien ha hecho un mal? ¿Será que esa generación tuvo padres que fueron incapaces de hacer lo correcto donde nadie les ve? Jesús reprendió a esa generación. Consecuencia, hijos tercos, duros, hijos que no se quieren abrir, que no quieren expresar. Quizás los verdugos de Esteban estaban llenos de logros humanos, se sentían orgullosos de los logros humanos. Pero Esteban les dice, tercos, duros,
siempre resisten al Espíritu Santo como sus antepasados. Amigos, la gente marcada por la injusticia, cuando llega a un espacio como este, ¿sabe qué es lo que hace? Para mí eso no, para mí eso es emoción. Para mí todo tiene que ser lógico, todo tiene que ser así. Si alguien llora, no, esas cosas no se tienen que dar porque eso no va conmigo. A los encuentros yo no voy porque ahí dicen que la gente llora. Siempre resisten al Espíritu Santo porque lo ven como una emoción, no como parte activa de la iglesia. Y probablemente lo que necesita esa persona es empezar un proceso de sanidad de su dureza, un proceso de sanidad de la injusticia que quizás recibió cuando era pequeño. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí estamos en la misma página? ¿Sí? ¿En la misma línea? ¿Sí? ¿Tiene lógica lo que les digo? Les dejo este pensamiento. Detrás de un legalismo, detrás de una aparente rigidez, hay un corazón dolido que no quiere ser lastimado otra vez. Detrás de una apariencia así de rígida, así de dura, que pone sus límites y que lo único que hay es un corazón dolido que no quiere ser otra vez lastimado. Y como siempre les digo, no sirve de nada que nos demos con la enfermedad si no hay la cura. Vamos al último punto. El último punto se llama perdón y límites. Permítanme sacarme lo que no tengo, barbas y cejas. Gracias. Perdón y límites. Aquí viene lo interesante. Para nadie es noticia de que lo que nos sucedió de pequeños debemos perdonar. Eso dice la palabra, que si nosotros no perdonamos, tampoco el Señor nos perdonará. Así dice después del amén del Padre Nuestro, porque muchos piensan que el Padre Nuestro termina en el amén. Continúa el Señor diciendo y dice, porque si ustedes no perdonan, tampoco el Señor les perdonará. ¿Es noticia que debemos perdonar? Tenemos que perdonar. No es noticia que para ser libres debemos dejar atrás esta situación y empezar a tomar decisiones respecto a lo que siento y decisiones con mi agresor. La noticia es la siguiente. La noticia es que mientras nosotros sigamos anclados al pasado, entonces lo único que vamos a hacer es vivir detrás de una careta, culpándole a otros de lo que nos tocó vivir. Y sabe, vivir detrás de una careta de rigidez, vivir detrás de una careta de dureza, no es nada bonito. No es nada bonito el obligarse a no sentir nada. No es nada bonito. ¿Qué necesitamos para salir? Necesitamos perdonar y necesitamos poner límites. ¿Cómo es esto? A ver, recordemos un poco a Jacob. Jacob fue engañado por su suegro. ¿Se acuerdan que el suegro le dijo, trabaja 7 años y te voy a dar a mi hija? Su hija se llamaba Raquel, la que quería él. ¿Y qué pasó en la noche de bodas? Le puso a Lea, a su primera hija. Le dijo, no, que acá primero se casa la primera. Entonces tendrás que servir 7 años más para que tengas a la esposa que quieres. 14 años sirviendo a su suegro. Les pregunto, ¿eso es justo o es injusto? ¿Cómo se sentiría Jacob la noche de bodas cuando se da cuenta que ha sido la cuñada? Mire, esto es lo que un día terminó de hacer Jacob. Génesis 30, 26 nos dice lo siguiente. Se pone delante de su suegro Labán y le dice, dame las mujeres por las que te he servido. ¿Cuáles son las mujeres? Son Raquel y Lea. Y mis hijos. ¿Y qué más? Y déjame ir. Tú bien sabes cómo he trabajado para ti. No le está diciendo, suegrito, ¿será posible? O sea, no le está diciendo como, suegrito, es mi suegro, ¿no? Suegrito, ¿será posible que le dijera a la Fernandita? Solo una esposa nomás tengo, ¿no? Solo para el ejemplo. ¿Ese es el tono que está ocupando? Suegrito, la cadenita que me ofreció, así. No, no es cierto. No es ese tono. El tono es, dame. ¿Qué se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama límites. Le dijo, hasta aquí me engañaste. Hasta aquí me trataste injustamente. Hasta aquí
hiciste como tú quisiste las cosas, porque de aquí para adelante mi mujer y mis hijos se van conmigo. Sabes bien lo que he trabajado para ti, así que déjame ir. Eso se llama límites. Diga conmigo. Límites. Más fuerte, diga. Límites es decir, un hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí y hasta aquí. Este es mi espacio. Poner límites es hablar para marcar el espacio hasta donde puede llegar la gente. Y esto es una muestra de madurez. Mire, los niños son los que se resienten, se enojan, se llevan la pelota y se van. Me llevo mi pelota nada más en jugar, entonces me llevo mi pelota. Esos son los niños. Los adultos enfrentamos al agresor y le ponemos límites. Mi querido amigo y amiga, si usted está viviendo una situación que es injusta y usted se da cuenta que esto no está bien y que está causando daño a la casa, usted necesita poner límites. A ver, mijita, usted no me vuelve a llegar 3 de la mañana otra vez, y menos oliendo a trago. Eso se llama límites. Es que, pastor, usted no le conoce. Tiene un genio. Todas tienen un genio. Todos los maridos con los que converso me dicen lo mismo. Tiene un genio. ¿Sabe qué es lo que necesita esa señora? Necesita límites. Porque la próxima vez que usted me haga eso, entonces usted no entrará a la casa. A ver, mijito, usted no me vuelve a hablar de esa manera. Usted no vuelve a emplear esos términos conmigo. No me vuelve a decir de esta forma. ¿Sabe por qué? Porque yo soy hija de Dios. Y una hija de Dios merece respeto. Y usted, que debería ser la persona que afirme en mí los valores del Señor en mi corazón, usted me está destruyendo, así que a mí no me vuelve a hablar así. Porque si usted me vuelve a hablar de esa manera, entonces yo no le voy a hacer caso y no voy a conversar con usted hasta que usted no se tranquilice. A ver, mijito, usted no me vuelve a topar, usted no me vuelve a levantar la mano. Porque si usted me vuelve a levantar la mano, yo voy a llamar a la policía y le voy a mandar preso. Ay, pastor. Mire, la violencia, los femicidios y también los maridos golpeados, porque también hay maridos golpeados, solamente que callamos los varones. Y es en serio, también hay maridos golpeados. Comienza por una palabra maldicha. Comienza por un, ay, es que a veces las iras por una justificación. Los hijos de Dios tenemos que poner límites, porque los límites son señal de madurez. Mira cómo le fue a Jacob después de haberse parado duro con su suegro y haberle dicho, hasta aquí me trataste de esta forma. Mire lo que dice. Claro que también hizo algunas cosas, ¿no? Génesis 30, 43 nos habla y dice, de esta manera Jacob prosperó muchísimo y llegó a tener muchos rebaños, criados, criadas, camellos y asnos. También se portó vivo, hay que decir la verdad completa. Pero la consecuencia de haber separado es haber llegado a un mejor acuerdo con su suegro y haber dicho, hasta aquí me explotas, hasta aquí me tratas como a bobo, hasta aquí. No tenga miedo a poner límites. No tenga miedo a decir no. Nuestro Señor Jesús nos dejó 2 herramientas, el amor y la firmeza. Eso es lo que nos mostró, el amor y la firmeza. Y amor es perdonar. Y firmeza es poner límites. Mire, Jacob no quedó llorando, ay, es que mi suegro, es que me hizo esto, es que pobrecito yo, es que toda la vida me ha pasado, ¿no? Jacob un día dijo, vamos a pasar la página, dejar atrás. Y dejar atrás, eso es lo que significa perdonar, dejar atrás. No es que no se acuerde, sí, se va a acordar, pero lo va a dejar atrás.
Y después de dejarlo atrás, dijo, hasta aquí, hasta aquí. ¿Y sabe qué es lo que nos pasa y nos falta en nuestros procesos? Porque eso decimos, ¿no? Es que estamos en el proceso. Y en nombre del proceso vamos 20 años de cristianismo luchando con lo mismo. Luchando con el carácter, luchando con la lengua que tenemos, luchando con nuestros procederes, nuestros impulsos, porque estoy en el proceso. ¿Sabe? Hasta nuestros impulsos hay que ponerle un hasta aquí. Les dejo este pensamiento. La injusticia nos hace proceder con dureza, afectando a quien más amamos. Dios nos lleva a perdonar y poner límites al agresor. ¿Nosotros somos discípulos de quién? ¿De quién somos discípulos? Eso quiere decir que nosotros nos queremos parecer a quién. Y Jesús fue amor y firmeza. Le pregunto por un instante, señora, usted que está ahí sentada, le pregunto por un instante, ¿cómo sería su casa si su esposo se pareciera a Jesús? No digo rubio y ojos azules, no digo eso. Digo, si las acciones de su marido se parecerían a las acciones de Jesús, ¿cómo sería su casa? Verá que no va a ser todo amor, ¿no? Jesús también le dice, a ver, un ratito, hasta aquí esto, el otro, esto. Y le va a decir de frente, ¿cómo sería su vida? ¿Cómo sería su casa? La versión que usted es ahora sería la misma viviendo un añito al lado de Jesús. Le pregunto a usted, varón, ¿cómo sería su casa, su hogar, si el proceder de su señora se parecería al proceder de Jesús? Y que también le ponga a usted unos altos, que también le anime, que también le abrace cuando llore, que también le sacuda cuando tiene que sacudirle. ¿Cómo sería su casa? Voy más allá. ¿Cómo sería su trabajo si su jefe se parecería a Jesús? ¿Cómo sería el trato con usted? Amor y firmeza. ¿Cómo sería su barrio si sus vecinos se parecerían a Jesús? ¿Cómo sería la escuela de policía donde murió esta señora, esta abogada, si las autoridades, si los estudiantes se parecerían a Jesús? ¿Sabe? La solución para el mundo que vivimos es que busquemos parecernos más a Jesús. Porque me encantaría preguntarles a nuestros chicos, ¿cómo sería la vida de nuestros hijos si tus padres se parecerían a Jesús? Entonces el reto no es ir a quemar y a botar y a romper y a cambiar, no. El reto es que usted y yo nos parezcamos más a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque cuando eso suceda, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros padres van a tener una sociedad con el reino de Dios y su justicia. Y no solo eso, sino que la promesa es que lo que debemos vestir, lo que debemos comer y todo lo que debemos necesitar, el Señor dirá, tranquilos, todo lo demás va a ser añadido. Porque lo que el Señor quiere es que al ser discípulos de Jesús, nuestras acciones sean acciones justas con Dios y con la gente. Por Dios, no repitamos lo que hicieron con nosotros. No seamos nosotros esos padres injustos con nuestros hijos. No seamos nosotros esos vecinos que insultan a los pequeños. No seamos nosotros esos profesores, instructores que con dureza
marcan el corazón de los más pequeños. No seamos nosotros ese tío, esa tía, mal genio, mal genia, que los hijos corren para no estar con ellos. Acuérdese que la herida que más duele es la que viene del golpe de quien más amamos. No marquemos el corazón de nuestros hijos. Mire, si a usted le marcaron porque la recompensa era desmedida para una persona y para usted era poquito, si a usted le marcaron con esto de que lo que yo hice con tanto esfuerzo, después lo compararon con mi hermano y dijeron, a ver, ¿cuánto sacaste vos? 17, tu hermano sacó 20, ¿cuánto te falta? 3, 1, 2, 3. Sin darse cuenta del esfuerzo que hizo para el 17. Si a usted le marcaron así, usted no repita lo mismo. Si a usted le castigaron por algo que usted no hizo, usted no repita. Si usted en casa vio, y esto es un dolor que los hombres no lo concientizamos, simplemente lo sentimos. ¿Por qué? Porque la máscara de injusticia ha hecho que nos desconectemos con lo que sentimos. No lo podemos nosotros a veces pensar, peor verbalizar, peor decirlo. Pero sabe, muchas veces a nosotros nos duele que lo que hemos llevado con tanto esfuerzo a la casa se pudre en el refrigerador y se tenga que botar. A más de un hombre he escuchado decir cosas como, pastor, en mi casa no se abre una funda de fideo. No abusemos del servicio de nuestras señoras como quizás abusaron nuestras generaciones anteriores. No hagamos que los privilegios sean para pocos. No demos oportunidades direccionadas para el hijo que más quiero, para el... Como él es el más mudito, le quiero más. No seamos injustos con el tiempo que damos a nuestros hijos. A veces pasamos más tiempo con nuestros amigos que con nuestros muchachos. No marquemos el corazón de nuestros hijos como marcaron quizás con la violencia familiar. Porque estoy seguro que en esta sala hay más de una persona que tuvo que pararse delante de su propio papá a defender a su mamá. No marquemos el corazón de nuestros hijos ahora. Porque ahora quizás somos adultos rotos por un desatino cuando nosotros fuimos niños. ¿Dónde está la justicia? Es el título de este mensaje. Y la respuesta está: la justicia está en el reino de Dios. Y cada vez que me parezco más a Jesús, entonces hay justicia en mi casa, hay justicia en mi trabajo, hay justicia en el lugar donde yo voy. Porque la justicia es el ejercicio de un gobierno de Cristo. Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de usted la muerte y la vida. Decida qué es lo que va a hacer. Decida si va a seguir con la careta de la rigidez, o si el día de hoy se va a despojar de la careta y va a decir: Señor, necesito empezar un proceso y lo primero que voy a hacer es dejar atrás. Voy a perdonar y voy a poner límites. Y si tengo que hablar con mi agresor y decirle: a mí no me vuelves a tratar así, a mí no me vuelves a decir así en una reunión como esta, yo no vuelvo a tu casa mientras vos tengas esta actitud conmigo, hágalo. Porque eso se llama firmeza. No permita que la familia ampliada dañe el corazón de su familia, porque simplemente ella es así o él es así. Su familia es el tesoro que Dios le ha dado. Sus hijos son la herencia del Señor. No permita que les marquen con la injusticia. En mi casa tenemos un principio: donde no somos bien vistos, no vamos.
No permita que a sus hijos les marquen con la injusticia. Porque a veces vamos a casas donde a todo el mundo les dan presa de pollo y a nuestros guaguas les dan cuellos y alas. No permita. Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de usted la muerte y la vida. Decida qué va a hacer. Decida. Porque lo que usted decide es lo que va a dejar a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Aquí termina mi parte y comienza la tuya. Pongámonos de pie. Desde Quito, Ecuador, IBF. Familias que aman a Dios y sirven al prójimo.